Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El esplendor de la casa real de David no duró para siempre, pero las promesas de Dios se mantienen intactas y Él sabe cómo actuar en la historia, y es así como envió a su Hijo Jesús, descendiente de David, y le dio un nuevo sentido al reinado y al poder de la dinastía davídica, no ya centrados en el poder humano, sino en la misericordia de Dios, en la universalidad del amor y la unión de todos los pueblos de la tierra. Iniciamos nuestra celebración cantando. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Les anunciamos el gozo de Adviento, con la primera llama ardiendo, se acerca ya el tiempo de la salvación. Abre las puertas de tu corazón. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, estamos en esta feria privilegiada de Adviento. Hoy, martes 24, las primeras Eucaristías en esta cuarta semana. Las 4 velas encendidas que nos indican la cercanía y el nacimiento de Jesús. Esta noche es Nochebuena y mañana es el nacimiento de Jesús. Vamos a reconocernos pecadores ante el Señor y vamos a pedirle perdón humildemente por nuestros pecados. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Jesús, apresúrate y no tardes, para que tu venida consuele y anime a quienes confiamos en tu bondad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. Cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio la paz, librándolo de todos sus enemigos de alrededor, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios está en una tienda de campaña. Natán respondió al rey: ve a hacer todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero aquella misma noche, la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos: ve a decirle a mi servidor David, así habla el Señor. ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para que yo la habite? Yo te saqué del campo de pastoreo, de detrás del rebaño, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Estuve contigo donde quiera que fuiste y exterminé a todos tus enemigos delante de ti. Yo haré que tu nombre sea tan grande como el de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que tenga allí su morada. Ya no será perturbado, ni los malhechores seguirán oprimiéndolo, como lo hacían antes, desde el día en que establecí jueces sobre mi pueblo Israel. Yo te he dado paz, librándote de todos tus enemigos. Y el Señor te ha anunciado que Él mismo te hará una casa. Sí, cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Seré un padre para él, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Yo sellé una alianza con mi elegido, hice este juramento a David, mi servidor. Estableceré tu descendencia para siempre, mantendré tu trono por todas las generaciones. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le aseguré mi amor eternamente y mi alianza será estable para él. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Aleluya, ven Jesús. Aleluya, ven Jesús. Aleluya, ven
Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Zacarías, el padre de Juan, quedó lleno del Espíritu Santo y dijo proféticamente: Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David, su servidor, como lo había anunciado mucho tiempo antes por boca de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y de la mano de todos aquellos que nos odian. Así tuvo misericordia de nuestros padres y se acordó de su santa alianza, del juramento que hizo nuestro padre Abraham, de concedernos que, libres de temor, arrancados de las manos de los enemigos, los sirvamos en santidad y justicia bajo su mirada durante toda nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos, para hacer conocer a su pueblo la salvación mediante la misericordia, el perdón de los pecados. Gracias a la misericordiosa ternura de nuestro Dios, que nos traerá del cielo la visita del sol naciente, para iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí le vemos a Zacarías, que está pronunciando podemos decir, el último canto ya aquí del Antiguo Testamento. Sahar ya, Yahvé que se recuerda. Imandu a, ñandere, Imandu a la getane, Imandu a, de la humanidad, de su creación. Y por lo tanto, queridos hermanos, ahora después de haber hecho todo un proceso, todo un caminar, en este canto nosotros encontramos que todo verdaderamente llegaría a su final como proceso, porque con el nacimiento de Jesús, decimos, llegamos a lo esencial y lo fundamental que desde siempre los profetas fueron anunciando. El pueblo fue esperando, procurando vivir en la medida de sus posibilidades y de esa revelación de Dios. Y así, queridos amigos, ahora con lo del Nuevo Testamento que acabamos de escuchar con este Evangelio de San Lucas, podemos entender este canto de alabanza, de alegría. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. La presencia de Dios que nos visita, la presencia de Dios que nos redime, la presencia de Dios que hoy, sobre todo, nos ha dado a un poderoso Salvador. Necesitamos ese poderoso Salvador. Necesitamos que se haga presente en medio de nuestra familia y en medio de nuestra historia. Para salvarnos de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. El hecho de ser salvados de nuestros enemigos, el hecho de ser salvados de todos aquellos que nos odian. Porque cuando queremos hacer el bien, cuando queremos y nos esforzamos y luchamos y peleamos, orden, la ndere hipotagina la ñasembá la corrupción, la ndere hipotagina lleva la roya por mí la justicia, la igualdad que nosotros tanto predicamos y decimos unión e igualdad, unión e igualdad, unión e igualdad. Tres veces ya repetí, a tres ya repetí porque dice ya y anda ya ni unión anda ya ni la igualdad. A cuanto más ya repetí que decir que ya y así que, queridos hermanos, este Evangelio nos está animando a nosotros. Es una fuerza, un aliciente para todos, para que sepamos que hacia ahí está caminando nuestra vida. Y por eso, en su canto, él dice,
Él suscita a este servidor, como lo había anunciado por mucho tiempo por boca de sus santos profetas. De sus santos profetas. Lo anunció siempre. ¿Pero para qué? Para salvarnos de nuestros enemigos. ¿Cuántos enemigos tenemos en nuestra vida? Algunos ya habrán pensado, mi enemigo, fulano, 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 sultano, etc. No. El verdadero enemigo es entonces lo que está ahí en tu corazoncito y en tu mente. Eso que no te deja vivir y eso que no te deja comprometerte con tu comunidad, con tu iglesia, que te vuelve egoísta. Ese es el peor enemigo. Ese es el enemigo contra quien tenemos que combatir. Ya voy a desaparecer. Peña de egoísmo, peña mañante, peña de pipeoía lleva. Ñaña por una mañana lleva peña de apuno antes de mañana. Peña de apuno antes de mañana, pues viene como centro, ¿verdad? De todo. No, queridos hermanos, miremos hacia adelante. Miremos en una sociedad mucho más justa. Miremos en familias que caminan juntos, que se quieren, que se aman, que conviven juntos, que se respetan, que hacen lo mejor y dan lo mejor de sí mismos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: por María, escúchanos, Padre. Por María, escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que indique las puertas del reino de Dios y ayude a liberar a los cautivados por el pecado, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Padre. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que encuentren apoyo y testimonio de fe en los demás, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que comprendamos la voluntad de Dios como María y sepamos responderle positivamente, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que sepan que presentamos tu cuerpo será. Nos reúne junto a ti en fraternidad. Somos como granos de una espiga llena de sol. Somos como un nuevo amanecer. Seguimos la senda de Jesús de Nazaret. A todos nos une la fe. Este vino que traemos, tu sangre será. Nos llena de gozo y de felicidad. Somos como granos de una espiga llena de sol. Somos como un nuevo amanecer. Seguimos la senda de Jesús de Nazaret. A todos nos une la fe. A todos nos une la fe. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta con bondad, Padre, los dones que te ofrecemos. Haz que al recibirlos nos libren de nuestros pecados y podamos esperar con alma limpia la gloriosa venida de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado y ha cobrado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre el don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de yara o bechara rey pe agua algai para puwi ore por yahu bereko Jesucristo, tu pañam de yara o bechara rey pe agua algai para puwi ore por yahu bereko Jesucristo, tu pañam de yara o bechara rey pe agua algai para puwi orem por agua Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es buen pastor, es verbo eterno, nuestro Redentor. Ven Jesús, mi Salvador, divino Cordero.
Oración final. Renovados por esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que así como preparamos la fiesta del admirable nacimiento de tu Hijo, también podamos recibir con alegría la abundancia de sus dones eternos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y dirigimos nuestra oración a nuestra Madrecita, auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Ven María, ven, ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre. Ven María, ven, ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre. Ven querida Madre a enseñarnos a ser testimonios del amor que hizo de tu cuerpo su morada para recibir al Salvador. Ven María, ven, ven y ayúdanos en este caminar tan difícil